Muy bien, vamos a dar inicio. Muy buenas noches. Es un gusto saludarlos y agradecerles por hacerse un espacio para acompañarnos en este nuevo encuentro de Ecos de Esperanza. Un programa que busca ofrecer un espacio seguro para reflexionar, para compartir y fortalecer nuestra salud mental desde una mirada humana y cercana. Hoy nos reunimos para conversar sobre los duelos, los recuerdos y las formas de afrontar el cierre del año. Un tiempo que mueve muchas emociones y experiencias personales. Agradecemos a la Diócesis de Alajuela Medios por abrirnos este espacio y de manera muy especial vamos a dar la bienvenida a nuestra invitada de hoy, la psicóloga Marisela Jiménez Serrano, quien desde su experiencia en acompañamiento y servicio pastoral nos va a compartir algunas orientaciones y reflexiones para vivir este tiempo con mucha esperanza. La licenciada Jiménez es graduada de la Universidad Católica de Costa Rica y ha desarrollado su labor en la iglesia con un compromiso muy claro hacia la creación de ambientes seguros, participando en procesos formativos impartidos por la Universidad Pontificia Gregoriana y por la Diócesis de Alajuela. Mm. A lo largo de los años, ha servido en diferentes espacios eclesiales como misionera y actualmente forma parte del Camino Neocatecumenal, donde continúa brindando apoyo humano, espiritual a diversas comunidades. Su experiencia combina el trabajo, el acompañamiento psicológico, con una cercanía muy especial a las realidades de su comunidad parroquial, Nuestra Señora de los Ángeles en Ipis de Goicoechea. Hoy nos acompaña para compartir desde esa sensibilidad, su preparación, con algunas reflexiones, como les mencionaba, que nos ayuden a vivir este tiempo de esperanza. Les invitamos a disponerse, a participar, a apagar los micrófonos y dejar que este espacio sea realmente un eco de esperanza para cada uno de nosotros. Bienvenidos y bienvenida, licenciada Marisela. Gracias por estar acá. Buenas noches, muchas gracias a ustedes por el espacio, por la oportunidad, así como me presenta, yo digo, Dios mío, la gloria sea para Dios, ¿verdad? Porque vi eso así como muy fuerte, pero todo es por gracia de Él, ¿verdad? Entonces, muchísimas gracias por estar aquí reunidos. Es una convocatoria que hace la diócesis de Alajuela, pero en sí es el Espíritu Santo quien nos tiene aquí hoy a las 7 de la noche, ¿verdad? Un martes 9 de diciembre, para que hablemos sobre estos temas que en este mes pesan un poquito más. Entonces, muchísimas gracias por el espacio, por la oportunidad. Y usted me dice, Rox, cuando me... Claro, vamos a dar entonces, voy a compartir la presentación. Ahí la podemos ver, ¿qué tal? Listo, ahí se ve, Rox. ¿Se ve? Ok, espérate Sí, porque creo que tenía abiertos dos. Voy a hacerlo otra vez, me disculpo. Vamos a dar inicio. Ok, vamos a ponerle en grandecito. Ahí, listo. no se ve. Ah, bueno, ya ahora sí. Ahora sí, muy bien. Bueno, Adelante. ok. El tema que vamos a trabajar o abordar el día de hoy es hablar de duelos, recuerdos y esas nuevas maneras de afrontar el cierre de año. Quisiera hacer una pequeña dinámica y espero que todos puedan participar, y es que pongan en el chat cuál es la emoción o el sentimiento que sienten al pensar en el mes de diciembre. Angustia, amor, alegría, ¿qué más? Alegría, júbilo, salirme de lo normal, desesperanza, descanso, familia, fe, devoción, presión y nostalgia. Nostalgia. A eso quería llegar. Eh, Presión, autorreflexión,
Ok, muchas gracias. Y está esa palabra ahí, nostalgia. Rox, si quiere pasamos a a la siguiente diapositiva. Todas esas emociones, ¿verdad? Que sentimos ahí son válidas y merecen ser reconocidas, obviamente, ¿verdad? En la siguiente diapositiva vamos a ver, ¿verdad? ¿Por qué diciembre genera tanta nostalgia? Eh, y es porque el cerebro, ¿verdad? Interpreta este mes como el cierre de todo lo que hemos hecho en el año. Rox, si quiere me pasa la otra diapositiva, por favor. Ajá, el cierre de todo lo que hemos hecho en el año, como ya el fin de un año que se va, ¿verdad? Y también nos lleva de alguna manera a hacernos una autoevaluación y nos pone de frente a preguntas que muchas veces no queremos hacernos. Por ejemplo, ¿qué logré? ¿Qué metas quedaron pendientes? ¿Qué cambió este año? ¿Quién estuvo? ¿Quién ya no está? ¿Quién está lejos? No necesariamente quiere decir que se fue, pero se apartó, está viviendo en otro país. Los hijos, ¿verdad? Que se casan y se van y ya tienen sus propios espacios, su propia familia. Todo esto genera cierta nostalgia y todo esto mueve emociones profundas y aquí empiezan, ¿verdad?, los recuerdos a hacer de las suyas. Eh, Pasamos a la otra diapositiva. En el mes de diciembre, ¿verdad?, reaparecen rituales familiares, las posadas navideñas, las convivencias, los villancicos. Todo esto funciona como esos perdón, sensoriales que vienen a despertar recuerdos. Y estos recuerdos pueden ser bonitos o dolorosos. Y es que precisamente, ¿verdad? Cuando la nostalgia surge, es cuando el presente no se siente igual que el pasado que recordamos, ¿verdad? Entonces, aquí es donde ya viene la parte, digamos, un poquito más dolorosa y que más se siente, de verdad, en los diciembres, que sería los duelos, ¿verdad? Si quiere, pasamos a la siguiente diapositiva. Em, en diciembre, ¿verdad? La ausencia empieza a pesar más, como estaba diciendo, cuando alguien ya no está, alguien está lejos, alguna relación cambió, cambios de vida, crisis familiares, rutinas que ya no están, etapas que se cerraron, la pérdida de un empleo. Incluso ahora puede hacer que ya yo no sea la misma persona de antes, tal vez recibí un diagnóstico no deseado, estoy aprendiendo a vivir con eso, no sé, tuve un accidente y ya no, mis miembros no funcionan igual, ¿verdad? Todo eso son pérdidas y son duelos que vamos atravesando y que en diciembre, por ser un mes donde en teoría está ese cierre, ¿verdad? Hay más silencio interior, se activan más los recuerdos, empezamos a compararnos con otros años, las sillas que están vacías en la mesa duelen más y todos esos cambios nos afectan, ¿verdad? Aquí quiero decirles que es completamente normal sentirse triste en ocasiones, ¿verdad? Y es muy válido ponerle nombre a esa emoción, darle espacio para sentirla y permitirnos sentirnos mal. Cuando ya se vuelve como algo complicado o se vuelve, por decirlo entre comillas, un problema, es cuando viene una tristeza que se prolonga y ya no es tristeza, sino depresión. Y no vemos salidas y se desgasta nuestra esperanza completamente. Tenemos, ¿verdad?, que tener presente que el duelo en sí no deja de ser duelo. Esa pérdida no se convierte en otra cosa, ¿verdad? Siempre va a ser una pérdida. No sé, yo perdí un hermano y la pérdida de mi hermano siempre va a estar presente a lo largo de mi vida y yo siempre me voy a acordar de ese hermano, porque eso es la pérdida, pero ese duelo se transforma. Para nosotros que somos creyentes, ¿verdad? Con la ayuda de Dios, somos capaces de transformar ese duelo y de que no se vuelva eh,
complicado. Soy capaz, o sea, podemos ser capaces de vivir sin mamá, sin mi papá, sin aquel hermano, perdón, que quería tanto, sin aquel empleo incluso que me gustaba tanto, ¿verdad? Y seguir adelante, avanzando, transformando ese duelo y resignificándolo, ¿verdad? Cuando perdemos un ser querido que queremos mucho, pues hay muchos factores que a veces complican ese duelo, ¿verdad? Como lo es la culpa. Es importante eh, trabajar estas cosas, ¿verdad? El enfrentarse incluso a una nueva rutina, por ejemplo, perder un esposo, y cuando la señora tal vez dependía completamente de esa persona, tiene que enfrentar nuevas cosas, no solo la pérdida de su esposo, sino incluso asumir nuevas responsabilidades, cosas que antes no hacía, tan simples, no sé, como pagar un recibo de agua, de luz, como ir a la municipalidad a exonerar impuestos, por ejemplo, ¿verdad? Estas cosas que parecen mínimas, pero que hay que hacerlas incluso teniendo la pérdida porque alguien se tiene que hacer responsable de lo que hacía o asumía esa persona. Por aquí nos preguntan también, ¿y con un hijo cómo hacemos? Es muy duro perder un hijo. No me lo puedo imaginar, lo siento mucho. No puedo imaginarme ese dolor porque no lo he pasado. Sin embargo, considero que debe ser algo muy complicado. Lo que le recomiendo como creyente es pensar en María y cómo hacía María para guardar silencio cuando su hijo sufría y cuando su hijo murió, cuando su hijo fue latigado. Y seguir los procesos que yo sé que usted lleva y espero en Dios de verdad que algún día ese duelo se transforme y se resignifique el vínculo que tiene con su hijo. Dicen los tanatólogos que hay dos creencias erróneas que obstaculizan transformar y resignificar el duelo. Rox, si quiere me ayuda con la siguiente diapositiva. Eh, y es pensar que el sufrimiento, que el sufrir por esa persona que ya no está, es lo único que me une a esa persona que se fue. O que si yo soy feliz, estoy de alguna manera traicionando a esa persona que ya no está. Y es aquí donde debemos buscar otro vínculo que nos una a esa persona. Por ejemplo, ¿qué me enseñó esa persona? ¿Qué soy gracias a esa persona? Y ahí resignificamos el duelo. Muchas, estas son como las dos creencias más fuertes, ¿verdad? Y son erróneas, como lo decía al principio, que complican un duelo, que lo vuelven un poco más complicado. Porque cómo yo puedo ser feliz cuando esa persona ya no está. Pero incluso, ¿qué me diría a mí esa persona? Que sea feliz o que no, ¿verdad? Entonces tenemos que pensar en eso. Yo sé que es muy difícil perder un ser querido y lo hablo también desde un punto donde yo perdí a uno a que amaba mucho. Para nosotros los creyentes sabemos que hay vida después de la muerte y esa vida es Jesucristo, quien nos da toda esperanza. Hay un versículo, un pasaje que dice que Él cambia nuestro lamento en baile y la palabra de Dios es viva, es eficaz, no pierde, no tiene vigencia, no tiene tiempo de caducidad. Es para ayer, es para hoy, es para siempre. Como creyentes, ¿verdad? Y en un espacio en el que estamos compartiendo desde la fe, tenemos que tratar de poner todo eso que sentimos en las manos del Señor para que Él transforme ese corazón, esa vida, ese dolor, lo resignifique y podamos aprender a ser felices sin aquella persona que ya no está, sin el temor de sentir que siendo felices los traicionamos, sino de saber de que más bien esa persona estaría contenta si nosotros estamos contentos. No vamos a volver a ser los de antes, porque eso sería mentirles, pero vamos a elaborar un duelo, vamos a vivir con esa pérdida, pero lo vamos a transformar. En este mes, eh,
que la nostalgia nos sirva más bien como una emoción protectora. Pasamos a la siguiente diapositiva, Rox, porque esta nos ayuda a reconectar, a suavizar las heridas, a darle sentido a nuestra historia. Nos ayuda a cerrar etapas si sabemos utilizarla de la manera correcta. Es pensar por qué esta situación que estoy pasando o que pasé me sigue haciendo ruido en esta fecha y pedirle al Espíritu Santo que nos ilumine y nos ayude a sanar todas esas heridas quizás no resueltas, que afectan nuestro presente, que afectan mi forma de vivir, mi forma de relacionarme, mi forma de ver las cosas. Y a veces, ¿verdad? Nosotros como psicólogos, yo sé que hablamos de herramientas, de recursos, de fe, cuando somos creyentes, ¿verdad? Y de procesos, pero creo que también es importante decir algo con mucha claridad. Nadie aprende a manejar el dolor solo leyendo o escuchando charlas o solo siendo psicólogos. El duelo se camina, el duelo se tropieza, el duelo se llora, el duelo se siente y poco a poco se va transformando. Cada persona tiene su proceso, eso sí, ¿verdad? No podemos exigirle a una persona que si nosotros duramos un año en superar y transformar un duelo, que la otra lo supere igual de la misma forma. Tenemos que tener empatía con esa persona que lleva su proceso. Y si ustedes me lo permiten, aquí quisiera compartirles brevemente algo muy personal, no desde mi rol profesional, sino desde mi historia y desde Marisela como persona. Mi hermano mayor murió un 5 de diciembre de una forma accidental, de una forma que nadie se esperaba, cuando yo tenía 17 años, una chiquilla. Ahora ya voy de bajada, ¿verdad? Entonces, en ese momento tenía muy pocos, por no decir que nada, de recursos psicológicos y emocionales para enfrentar una pérdida de ese tamaño. Aparte de que él cumplía o ejercía un rol muy significativo para mí y para mi hermano. Desde ese momento, yo duré muchos años, o sea, demasiados años. Para mí diciembre dejó de tener sentido, dejé de celebrar, me caía mal todo, yo veía las luces y eh, me repugnaba, esa es la verdad, o sea, era un repel que yo tenía hacia todo eso, ¿verdad? Entonces en diciembre yo evadía a toda costa todo lo que tuviera que ver con bulla, con festivales, con luces, ¿verdad? Todo eso yo lo evadía. Lo único que hacía, que gracias a Dios lo hacía, porque en alguna de esas la gracia de Dios me alcanzó, era ir a misa el 24 y a misa el 31. Entonces, ¿verdad? O sea, yo me acostaba temprano esperando que ese día pasara, que esas celebraciones pasaran, no escuchar bombetas, fuegos artificiales, nada de eso. Como si dormir fuera, o sea, la única forma que yo tenía para sobrevivir a esa fecha. Y no se me olvida que un día en marzo organizaba un retiro por el padre Toto, que se llamaba Me Sedujiste, que si alguno tiene la oportunidad de hacerlo, se los recomiendo. Es lo mejor que a mí me pudo haber pasado en la vida. Ocurrió algo que nunca voy a olvidar y que estaba así como uno dice, uno entra al lugar y uno dice, nada que ver, ¿qué es esto? Primero porque el retiro era en pleno marzo y cuando entrábamos, la primera actividad era celebrar la Navidad. Y yo con esta historia que les estoy contando, yo estaba toda choqueada y yo, ¿qué es esto? O sea, había un pasito, un pesebre, tamales, rompope, todos esos rituales y yo decía, Dios mío, pero ¿qué estoy haciendo aquí, verdad? Entonces, dentro de lo que el padre hablaba, obviamente era un retiro donde íbamos a vivir de alguna manera toda la vida de Jesús y entrábamos a vivir el nacimiento. ¿Verdad? Y yo era como la persona que estaba así fuera de lugar completamente, ¿verdad? Porque solo yo estaba llorando.
llorando en marzo por la Navidad. Ni me podía comer el tamal de estar llorando, ¿verdad? Pero en ese momento no era tristeza, era que Dios estaba sanando mi Navidad en ese momento. Cada quien tiene su proceso y yo decía, estoy aquí compartiendo con un montón de gente que no, que ni conozco, pero que somos hermanos en la fe. Y ahí encontré el recurso más grande para afrontar los duelos, que es el recurso espiritual, que es la fe. Más adelante, pues sí, tuve que iniciar un proceso de terapia psicológica, ¿verdad? Y hoy puedo decir que diciembre volvió a tener sentido para mí y más aún que tengo una hija de 5 años que ama la Navidad. Entonces, ella nos devolvió la ilusión y la esperanza a todos todavía con más fuerza. Y como les digo, o sea, esa pérdida o esa ausencia siempre está presente en nosotros. Más que sucedió en el pleno, o sea, un 5 de diciembre, como les digo, pero se transformó y eso es lo que Dios puede hacer cuando le damos permiso de entrar también en nuestras fechas más difíciles, en nuestros momentos más difíciles. No es de no creyente, o sea, no es porque seamos creyentes no quiere decir que no tengamos que buscar la psicología como apoyo o como recurso. San Juan Pablo II decía en una de sus encíclicas que la fe y la razón no se pelean, ¿verdad? Sino que se convierten en esas dos alas que nos guían hacia la verdad. Y la verdad es Jesús. Y Jesús es capaz de transformar toda nuestra vida, todo nuestro dolor. ¿Por qué comparto esta historia con ustedes? No porque mi historia sea especial, para nada, sino porque muchas de nuestras historias se parecen más de lo que creemos. El dolor no se borra, como les decía, pero cuando permitimos que Dios y los recursos adecuados entren en nuestra historia, eso se transforma. Se transforma en aprendizaje, se transforma en una nueva forma de ver las cosas. Como les decía, yo sufría mucho, sufrí muchos años por la pérdida de mi hermano, pero ahora lo que recuerdo, y bueno, Rox es testigo, es lo que me enseñó, porque era demasiado, pero demasiado salomónico. Él resolvía las cosas de una manera que ahora que yo digo, hay que hacerlo, yo le digo a mi hermano el menor, hay que hacerlo al estilo Hilbert, ¿verdad? Porque él era, yo no sé, él era increíble para resolver las cosas que por las tonterías que nosotros peleábamos y todo, en ese entonces él era increíble para resolverlas y eso fue lo que nos enseñó y lo que nos dejó a ser asertivos, ¿verdad? Lamentablemente no se lo pudimos decir, pero confío en que en la unidad que nos da la iglesia, en esa comunión que tenemos la iglesia militante con la iglesia celestial, ¿verdad? Que él lo puede sentir, ¿verdad? Este, y como les decía, esto es muy importante. Buscar ayuda no es falta de fe, al contrario, ¿verdad? Muchas veces es una forma muy concreta de cuidarnos, de honrar nuestra vida y de seguir caminando con esperanza. Por eso, ¿verdad? Hoy quiero invitarlos a ver la nostalgia no como un enemigo, sino como una señal de que algo importante en nosotros está pidiendo ser cuidado. Y, y quisiera, ¿verdad? Compartirles unos tips, digo yo, unas nuevas maneras de afrontar este cierre de año. Rox, si quiere, me ayuda con la otra diapositiva. Eh, bueno, en ese molinito, vienen nueve maneras. Ese molinito para Rox y para mí tiene un significado especial. Y es que esas aspas, ¿verdad? Con el viento giran. Entonces, cuando todo eso cuando logramos cumplir como todo eso, hay movimiento, ¿verdad? Hay alegría. Entonces, la primera manera es nombrar lo que siento. La emoción baja la intensidad cuando le damos su nombre. Si la ocultamos, lo que hacemos es que esa eh, emoción se nos atore.
¿verdad? Y después usted dice, qué raro, porque es que yo estoy enferma, porque me duele, no sé, tanto la cabeza, porque no puedo dormir, porque me duelen tanto los pies. Empezamos a somatizar esa emoción a la que no le hemos dado nombre, ¿verdad? Cuando le damos un nombre correcto, cuando nos damos el espacio de sentirla, cuando permitimos y abrazamos esa historia que nos toca, esa emoción, como que por decirlo así, se reconcilia con nosotros, la vamos integrando en el proceso y en vez de evadirla para hacerla que crezca, más bien ella va disminuyendo, ¿verdad? Eh, la segunda manera es realizar pequeñas pausas, buscar ese espacio de silencio, de oración, de reflexión, realizar ejercicios de respiración, eh, buscar, no sé, alguna canción que nos guste, que nos tranquilice, que nos genere paz. Nosotros que somos creyentes, esas visitas al Santísimo, ¿verdad? Donde uno sale con la batería más alta, nos puede ayudar, bueno, demasiado. La tercera manera, acompañar el dolor con gestos de fe, encender una vela, escribir una carta, escribir una carta a esa persona que ya no está, diciendo lo que no le dijimos si hubiéramos querido decirle, hacer una oración por un recuerdo, hacer una oración por ese dolor que sentimos y que sentimos que no avanzamos. Eh, Otra cuarta manera son las conexiones significativas, elegir a quién le dedico mi energía. Y esto es un tema que se las trae, ¿verdad? O sea, eh, es un tema que se las trae, porque lamentablemente a veces mm, hay familiares, amigos, personas cercanas que más bien nos drenan y que tenemos que poner, y que esto nos lleva a la quinta manera, que es poner límites sanos, límites saludables, no ir a un lugar donde usted se siente intranquilo, donde usted no se siente en paz, donde van a haber peleas, no sé, ¿verdad? Entonces tenemos que cuidar esa parte de nosotros. La sexta manera, cuidar lo básico, respetar los tiempos de comida, tener esa higiene del sueño, la alimentación, realizar ejercicios, no perder eso que es cuidar la parte básica para estar bien nosotros. Tratar de no compararse, la séptima manera, no compararse con lo que yo era en otros años y no estar pensando en cómo voy a hacer en el futuro, ¿verdad? Sino traer la mente al presente. Hoy estoy aquí, esto es lo que tengo. La octava manera, hacer un cierre con sentido, hacer una reflexión sobre qué aprendí, qué solté, qué quiero cultivar, ¿verdad? Y como última manera, buscar ayuda si hay señales de alarma. Si vemos que la tristeza está durando un poco más, si me empiezo a aislar completamente, si siento apatía constante, si no puedo dormir, si tengo pensamientos negativos constantemente, es una señal para buscar apoyo psicológico e incluso dirección espiritual. Yo siempre digo para nosotros los creyentes esas dos cosas tienen que ir de la mano, la terapia y la dirección espiritual. Y eso es un arma, pero súper poderosa. Por aquí nos pone don Javier, más aún nos gloriamos incluso en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, la paciencia virtud probada, la virtud probada esperanza. Romanos 5 del 3 al 5. Muchas gracias, don Javier, muy bonito. Apenas para lo que estamos conversando. Este, como les decía, este es un mes que activa demasiado la dimensión espiritual. En este mes hay más silencio interno,
más reflexión, más búsqueda de significado. Nosotros como católicos sabemos que el significado de la Navidad tiene todo un sentido y es en el nacimiento de Jesús. No hay otro sentido, ¿verdad? Esa es la carga pesada, esa es la razón de ser de la Navidad, la razón de ser del Adviento, la razón de ser de nuestras vidas y de nuestras vidas como creyentes. No sé si recuerdan aquella historia de los tres reyes magos siguiendo aquella estrella que los llevara a Jesús. Y al encontrarse con Jesús, mm, decidieron irse por otro camino y no volver por el mismo camino donde venían. Esto es muy significativo, ¿verdad? Y es que aquel que cree en Jesús no puede transitar el mismo camino si lo encontró. Tenemos que hacer un giro de ¿cuántos grados, Rox? Bueno, tenemos que hacer un giro radical, ¿verdad? No podemos ser la misma persona. Aquel que encuentra a Jesús realmente, o sea, de verdad no puede transitar por ese mismo dolor, el dolor de la falta de esperanza, la tristeza, no sé, la apatía. Aquel que se encuentra con Jesús debe cambiar completamente su camino y su dirección en busca de esa esperanza que solo Él puede dar. Nadie más la puede dar, ¿verdad? Y eso fue lo que encontraron los Reyes Magos, guiados por esa estrella, ¿verdad? Y que al final este era el lenguaje que ellos entendían, la estrella, las cosas del cielo, pero cuando encontraron a Jesús no siguieron las cosas del cielo, ya no era una estrella que los llevaba por el camino, o sea, ya habían encontrado al que tenían que encontrar. Entonces ya no siguieron, ya no enfocaron más su mirada en las estrellas ni en el otro camino y menos se volvieron a darle ningún mensajero de nada, ¿verdad? Entonces, bueno, a mí me gusta mucho este pasaje por eso, ¿verdad? Porque el que se encuentra a Jesús tiene que cambiar de camino. Eh, Rox, no sé si podemos, si se puede, hacer una pequeña oración. Claro, claro que sí. Adelante. Ok, entonces ahí donde estén y el que pueda, ¿verdad? Los invito que ahí donde se encuentran, cierren sus ojos. Obviamente, si alguno va manejando, no lo cierre, por favor. Este, vamos a hacer una pequeña oración y vamos a pedirle a aquel que cambia nuestra tristeza, perdón, en alegría, que nos ayude, ¿verdad? Entonces, Señor Jesús, en esta noche donde me has convocado hoy a estar aquí en este lugar, donde me encuentre, en mi casa, si voy camino si vengo del trabajo, si voy camino, no sé, a la iglesia, a mi casa, si me encuentro en mi casa, Señor, hoy quiero poner en tus manos todo lo que, todo lo que está obstaculizando que yo tenga paz en mi corazón. Pongo en tus manos aquella pérdida que tuve, aquel duelo, aquella pérdida de mi hijo, de mi mamá, de mi papá, incluso del trabajo, ese diagnóstico inesperado, lo pongo en tus manos. Tú eres el Dios de la vida, de la paz, de la tranquilidad. Ayúdame a transformar lo que puedo transformar y a aceptar y a confiar en ti para aceptar lo que no puedo cambiar. Eh, que Dios nos regale paz, alegría y que estas fechas sean transformadas con su Espíritu Santo, que la Virgen María nos dé a Jesús en nuestros corazones y que nuestro corazón se convierta en ese pesebre donde Él hoy pueda nacer y pueda cambiar nuestra vida de manera extraordinaria y de manera ordinaria también, que alcancemos la paz que añoramos y que nuestros procesos estén acompañados de la mano de aquel que sabe por dónde llevarnos. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén.
que este diciembre sea suave con cada uno de nosotros, que la memoria no duela, sino que ilumine y que la esperanza encuentre un lugar en el corazón para nacer de nuevo. Esto era lo que yo quería compartir con ustedes, muy conciso, muy concreto. Yo creo que no hay que irse así como muy por allá. Bueno, queremos agradecer profundamente a Marisela por acompañarnos esta noche. Su claridad, su sencillez, su cercanía nos han permitido esta noche mirar nuestros procesos con calma y con esperanza. Gracias, Mari, por prestarnos su tiempo, su sensibilidad y sobre todo su servicio a nuestra amada iglesia. Antes de concluir, quisiera retomar una de las frases que nos regaló don Javier. Él nos recordó lo que nos decía San Juan Pablo II, y que nos ilumina mucho hoy, en esta noche, lo que hemos reflexionado. No tengan miedo, ábranle las puertas a Cristo. Este mensaje es una invitación a enfrentar ese miedo, no desde nuestras propias fuerzas, sino desde la confianza, desde la apertura del corazón, especialmente en estos tiempos en donde el dolor y los duelos y los recuerdos afloran con mucha más intensidad. A todos, muchísimas gracias por ser parte de este encuentro de Ecos de Esperanza. Deseamos de todo corazón, de parte de la Diócesis de Alajuela, que este Adviento y la Navidad que se acercan sea un tiempo de luz, de consuelo y paz para cada familia. Y con mucho respeto quisiéramos pedirle a Monseñor Bartolomé, que nos ha acompañado esta noche, si puede darnos unas palabras finales y regalarnos su bendición para cerrar este espacio. Saludos a todos y a todas. He estado atendiendo a la exposición de Marisela. Le agradezco mucho a Marisela todo lo que nos ha compartido y todos los que han participado también, que han expresado sus preguntas, sus experiencias y todo, ¿no? Pues de verdad, como usted decía, Marisela, es muy, bueno, si vemos a Jesús en los evangelios, está siempre sanando, curando, liberando, ¿verdad? Y sí, nuestra misión también como seguidores de Cristo es hacer eso. Pues a través de la psicología, claro, sobre todo los que han estudiado psicología, pero sobre todo a través de nuestra presencia, ¿verdad? Los psicólogos y psicólogas saben bien, los creyentes, que ustedes pueden colaborar, pueden hacer mucho con la ciencia, ¿verdad? Pero hay algo que no controlan, ¿no? Y a veces es la fe la que abre a la persona al Señor y se da una curación, y también la presencia cercana de alguien que estima, ¿verdad? Cuando tenemos la presencia cercana de alguien que estima, nos sentimos invitados a cambiar, a sanar por dentro. Pues bien, damos gracias al Señor que nos regala estos espacios para que podamos, pues sí, para que podamos todos crecer en bienestar integral, y estando nosotros en bienestar integral, pues podemos alabarle más, podemos reconocerle, podemos compartir con los hermanos, ayudar también, ser agentes de sanación para los demás y, bueno, hacer entre todos un ambiente mejor en nuestro entorno. Pues bien, de nuevo, Marisela, muchas gracias. El Señor la ilumine y la fortalezca para seguir haciendo mucho bien con su tarea de psicóloga y también como persona, como creyente. A Roxana también, que está haciendo un trabajo muy, muy bueno en nuestra diócesis, en la comisión de escucha y en tantos, en nuestra diócesis y también fuera de la diócesis a nivel nacional, ¿verdad? Entonces, un agradecimiento a todos los que han participado, y aquí queda grabado, lo podemos compartir con otras personas a los que creamos que les puede servir. Voy a hacer una oración y les doy la bendición. Gracias, Padre bueno, por regalarnos estos espacios que son eh, oxígeno para nuestra alma, nuestro cuerpo, para nuestro ser. Gracias porque quieres nuestra liberación, nuestra sanación, y nos proporcionas personas tan cercanas, con conocimientos o más o menos, vea como sea, pero personas cercanas que nos ayudan a sanar y a crecer. Que nosotros también, acogiendo todas las ayudas, nos atrevamos a crecer hacia ti, abiertos a tu amor, y así seamos agentes enviados tuyos a liberar y a sanar a tantas personas que pones en nuestro camino. Bendice a Marisela en su labor, a Roxana, a todos los que han hecho posible este encuentro y a todos los que han estado participando. A nuestras familias, por supuesto, y a todas las personas de nuestra amada diócesis. Por Jesucristo nuestro Señor.
El Señor esté con Amén. ustedes y Y con con tu tu con tu espíritu. espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. amén. 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 Gracias a Muchísimas todos. gracias, Monseñor. Gracias. Buenas noches, feliz Navidad a todos. Nos vemos el próximo año en un nuevo programa Ecos de Esperanza. Hasta luego. Muchas Buenas noches. gracias. Para